Señores, seguimos con el programa. Vamos a hablar ahora de una importante muestra en la Fundación Pro, ahí en La Boca. Precioso museo, de paso vamos a decirlo y vamos a hablar de él. Estamos con la directora, con Adriana Rosenberg. Pero esta es una muestra muy importante sobre futurismo, tal vez la más completa y la más grande del mundo, que ha circulado por varios museos y está ahora en la Argentina. Vamos a charlar con Adriana sobre este tema, pero antes vamos a ver un pequeño informe sobre el futurismo. Un automóvil de carrera, con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes, es más bello que la victoria de Samotracia. Fue una de las polémicas afirmaciones del primer manifiesto futurista redactado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Con prosa combativa, el futurismo abogaba por la destrucción de la tradición y la celebración de la vida moderna, la máquina y la velocidad. No solo quería revolucionar las artes plásticas, sino también la vida, y así abarcó la poesía, la música, la moda, la decoración, la publicidad, el teatro, la danza y la cocina. Por otra parte, el primer manifiesto futurista dejó bien clara la postura bélica del movimiento. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo y el patriotismo, decía. En ese camino, el futurismo de Marinetti se convirtió en la vanguardia cultural del fascismo italiano, al que proporcionó temas como la conquista del espacio, el dinamismo y el progreso, con el endiosamiento de la máquina como símbolo de la modernidad. Bueno, yo empezaría, Adriana, aprovechando que estás acá para que nos cuentes un poco sobre el futurismo. Porque no se conoce demasiado en la Argentina de este movimiento. Bueno, futurismo fue una de las primeras vanguardias históricas del siglo XX y fue muy vecino a lo que se llamó el cubismo y toda la revolución plástica de todas las vanguardias en todas las artes, ¿no? Lo que pasó con el futurismo fue que ellos tuvieron como la audacia de decir o de querer transformar toda la vida. Reinventar el mundo, Reinventar más o menos. el mundo, sí. Entonces se dedicaron a la arquitectura, a la literatura, al cine, a la danza, a la moda, a la cucina. Hay una cucina futurista. Ahí está todo mostrado en la exposición. Sí. Está mostrado. Sí. Y entonces... digamos, y querían además romper con toda la tradición. Romper con toda la tradición. Él nada dice, menos que en Italia, ciudades como Florencia, como Venecia, y ellos querían romper con todo eso, empezar de nuevo. Hablaban de ciudades que duraran menos que la vida de un hombre, exacto, las casas, la ciudad, todo nuevo, querían todo. Y ellos, viste, que dicen en un momento que le quieren llevar flores a la tumba de la Gioconda. Claro, o sea, quieren destruir con toda la historia porque sentía que era una especie de opresión fundamental para la creatividad. Entonces, en realidad, mirados hoy después de 100 años, te diría que son como ingenuos las cosas que dicen, ¿no? Ingenuos, pero por el otro lado es inquietante muy audaces, cuando uno ve que terminan apoyando al fascismo y a Mussolini. Exacto. Bueno, porque hay una exaltación del militarismo. Claro. Ahí uno deja de decir que ingenuos y ya empieza a preocuparse de otra manera. Bueno, la curadora lo explicó muy bien y también estuvo Gianni Vattimo justo el día de la inauguración, que era como el representante de la izquierda italiana. Para que expliquen un poco cómo fue todo esto, claro, porque cuesta... Bueno, la curadora cuenta una cosa bastante interesante porque dice, se difunde la idea del futurismo y el fascismo, pero en realidad el futurismo nace en 1909 y el fascismo nace en 1922. Es la última etapa. Es la última etapa y muchos artistas como Boccioni, como Bari y demás ya habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Se dice que el fundador es Marinetti, es Marinetti, ¿no es cierto? Y él apoya al fascismo, Marinetti. Él apoya al fascismo, el fundador es bueno, Mussolini en realidad en las primeras, antes de fundar el futurismo, era amigo de todos ellos, con la Margarita Scarfatti, con todos ellos, y era una especie de intelectual de la época, Mussolini, donde todos se decían que eran socialistas. Y después fue derivando. Ya después, cuando nos contaba casualmente Vattimo que cuando Mussolini toma el poder y Marinetti quiere ser el elegido como el representante del fascismo, Mussolini no lo quiere porque le parece que son unos dementes, y su gran poeta fascista es D'Annunzio, digamos, su gran artista, al que lo reconoce con todas las virtudes, es a D'Annunzio. Pero Marinetti viene 2 veces a la Argentina para difundir toda esta teoría del futurismo.
La primera en el año 1926. 26 y la segunda en el 10 años después, el Sí, 10 36, años después, que ahí ya tiene más problemas por el tema del fascismo. Exacto, porque ahí ya En proclamaba... en la primera visita ni se hablaba de fascismo. Acá no, en Brasil sí se habló, pero acá no se habló, porque en realidad la Argentina tuvo de extraordinario que en el momento que se publica el Manifiesto Futurista en 1909 en el diario Le Monde en París, 2 meses después se publica en Argentina. Entonces, es que la vanguardia de Argentina estaba era extraordinaria. Siempre, Vos no podés creer cómo llegaba la información. Sí, y en ese momento, cuando Marinetti ya en 1920 decide, como hablábamos cuando él decide venir a Argentina, decíamos, bueno, lo que sería Buenos Aires para él, porque tomarse un barco, venir a difundir, digamos, cuando podía elegir difundir en muchos lugares del mundo, era un centro destacado. Acá hablamos hace un par de semanas, ¿se acuerda que vino Sergio Baur? Y hablamos de otra muestra buenísima que hay en este momento en el Museo de Bellas Artes, claro, sobre la revista Martín Fierro y las vanguardias acá en la Argentina. Y está relacionada, claro. Es interesante ver las dos, la de Proa y la del Museo de Bellas Artes. Y casualmente vamos a hacer un seminario donde Baur va a estar invitado para dar cuenta de cómo era el movimiento artístico y literario, que era realmente notable en su momento. Impresionante. Sobre todo porque no había comunicación, ¿no? O sea, la comunicación era muy... Pero Rubén Darío publica el Manifiesto Futurista en 1909, 2 meses después, mucho antes que en Italia y que en todos los lugares del mundo. Entonces, el futurismo, los intelectuales, cuando él llega, todos los intelectuales lo conocían mucho y querían conocerlo, digamos. Fue un movimiento que también, como el movimiento Martín Fierrista, querían hacer una revolución del mundo. Era la época, ¿no? Ahora, Petoruti, hay cuadros de Petoruti en esta muestra de futurismo. ¿Cuál era Petoruti gana una beca, se va a vivir a Italia y empieza a estudiar y forma parte del movimiento futurista. Es el único artista latinoamericano reconocido como futurista. O sea, siempre que se hace una exposición en el mundo, Petoruti forma parte del movimiento, ¿no? Hay algunos cuadros que realmente son extraordinarios. Sí. Los podemos ver en pantalla. El de Tulio Crali, introduciéndose en lo habitado, que yo vi que la revista ADN, por ejemplo, lo puso en tapa. Es un cuadro de una fuerza... Y en la actualidad me parece más que antes, porque Tulio Crali no es de los artistas más destacados en su momento. Eso pasa mucho con el arte, ¿no? Este cuadro remite a tragedias cercanas. Podemos hablar de las Torres Gemelas. Sí, impresionante. Y la idea de urbe, la idea de estrellarse contra la ciudad que te invade, ¿no? O sea, es un cuadro que hoy representa nuestra contemporaneidad 100 años después sin ningún problema. Extraordinario, extraordinario. Es muy notable, porque además, ¿qué ciudad es esa? ¿Es Nueva York? No se sabe. Aparentemente todavía esa ciudad no existía. Existía la imagen del artista, ¿no? Como siempre. Ahora, ellos querían eso. Estaban en Europa con esas ciudades extraordinarias y querían borrar todo el pasado, ¿no? Sí, suena ridículo. Suena ridículo. No sé, vos decís inocente, pero fíjate que termina en el fascismo. Claro, o sea, no. Pero no digo las proclamas, cuando ellos proclaman y cuando vos lees todo lo que son las proclamas, son cómicas, la verdad que son como ingenuas, ¿no es cierto? Son como que vos decís... lo que pasa es que en ese momento creo que lo más importante es el gesto futurista, ¿no? O sea, la situación que tuvieron casi todos los artistas de principio de siglo, que quisieron romper con todo, no solo los futuristas, sino los surrealistas y todos, y que hicieron un siglo extraordinario, porque al final creo que la última centuria fue un siglo de una creatividad artística impresionante. En literatura, en cine, en todo, ¿no?